La paz de Dios, hermanos, sea con todos ustedes. Hablaremos hoy en este día sobre el tema de la idolatría. Empezaremos con el mito sobre la Virgen de Guadalupe. Es importante conocer este tema, pero también es necesario investigar sobre su origen. La Virgen de Guadalupe es conocida mundialmente, pero principalmente en nuestro país. Quien supuestamente se le apareció a Juan Diego en el año 1531. Esta es supuestamente la historia que la mayoría de los mexicanos conoce. Todo empieza supuestamente con la aparición de la Virgen Guadalupana en el Cerro del Tepeyac en México. Muchos años antes, en el siglo XIII, en una provincia de España, un español llamado Gil Cordero, quien descubrió una pequeña imagen islámica en el río de Guadalupe. El nombre del río Guadalupe tiene una influencia islámica, ya que proviene esta palabra de una palabra árabe, que es Guadale, que significa río, y lupo de una palabra latina, que significa lobo. La imagen de madera de marrón color oscuro y debajo de ella con una luna creciente, también con un símbolo islámico. Esta imagen se había perdido por muchos años atrás, ya que fue escondida por la invasión mora a España. Esto sucedió entre los años 711 después de Cristo. El rey Alfonso XI, en el año 1338, mandó a construir un templo para esta imagen en el lugar donde fue hallada, en el río de Guadalupe. En 1495, Cristóbal Colón, al descubrir el continente americano, envía 550 nativos a España para poder dar evidencia de que en otro continente hay vida, hay más gente. Al llegar estos nativos del continente americano a España, ante los reyes de España, y ver el tal parecido que había entre los indígenas con la Virgen guadalupana, pudiera de ser probablemente esto por la tez morena, el color marrón oscuro, y ver tal parecido, entonces el rey y la reina declaran a la Virgen guadalupana como protectora para los indios. Esta figura, esta imagen, comenzó a tener feligreses rápidamente. Uno de sus devotos era Hernán Cortés. Hernán Cortés siempre llevaba en su bandera la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hernán Cortés trajo esta imagen en el año 1521 a la conquista al estado mexica. Los aztecas tenían en el Tepeyac a Tonantzin, conocida como la Madre Tonantzin, que representaba a la tierra. El obispo Juan de Zumárraga fue un personaje muy importante para la Iglesia Católica, ya que este hombre fue enviado al continente americano, al estado mexica, para poder difundir, enseñar el catolicismo. Es decir, que este hombre, los españoles lo envían a estas tierras para poder así dar a conocer el catolicismo. Esa era la gran misión y la comisión que este hombre tenía en estas tierras. Juan Zumárraga llegó en el año 1528. En ese tiempo, los indígenas se reunían cada año en el Tepeyac para venerar, para celebrar y hacerle culto a la Madre Tonantzin, es decir, a la diosa Tonantzin. Los españoles pusieron su imagen en el Tepeyac para inspirar a los indígenas y que así se pudieran convertir al catolicismo. Esto se basó en la bandera de Hernán Cortés. Así surge la imagen de la guadalupana en México. Esa es la historia, cómo tiene su origen a la llegada a estas tierras.
Entonces la pregunta surge, ¿dónde está la historia de la aparición de la guadalupana en el Tepeyac a Juan Diego? Según la historia oficial de la aparición de la Virgen Guadalupana a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, se dice que fue por 4 ocasiones. Cuando se le había aparecido ya por 3 veces, Juan Diego, se dice que este hombre iba a ver al sacerdote católico Juan Zumárraga para contarle y hacerle la notificación de la aparición de una virgen en el Tepeyac, ya que este hombre se dice en la historia que no le creía. Por lo tanto, Juan Diego por 4ª ocasión va al Tepeyac y por última vez se le aparece la Virgen diciéndole a Juan Diego que cortara rosas y que se las llevara al obispo en su ayate. Esta era una prenda de vestir de todo indígena de esa época. ¿Cuál era la sorpresa? Que cuando llegó con el sacerdote católico para enseñarle las rosas, se dan cuenta que debajo de ellas se encontraba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero esta historia es totalmente falsa, ya que el obispo Juan de Zumárraga deja algunos escritos y dice de esta manera: ¿por qué ya no suceden milagros? ¿Ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros? Note bien qué es lo que este hombre escribió. Quedaron asentados algunos escritos de este hombre y es lo que él dijo. ¿Por qué ya no suceden milagros? ¿Ya no quiere que el Redentor del mundo se hagan milagros? Si esta historia fuera real, Juan de Zumárraga tendría que haber escrito este gran acontecimiento, ya que estas apariciones fueron muy importantes para la Iglesia Católica. Además, el obispo Juan de Zumárraga no se encontraba en esos tiempos en México, ya que lo habían llamado de España y él tuvo que acudir a España a principios del año 1531 y regresar a México en el año 1534. Entonces esto nos da a conocer sobre la aparición de la Virgen Guadalupana en el año 1531, notificado por Juan de Zumárraga, que no es verídico. A pesar de toda esta información falsa, actualmente la Guadalupana tiene miles de devotos y algunos citan algún documento llamado Nican Mopúa como una evidencia de veracidad de las apariciones a mediados del año 1500 por Antonio Valeriano, y afirma que Juan Diego se dirigía a la parroquia en Tlatelolco para recibir los sacramentos y encontrar un sacerdote que confesara a su tío que estaba enfermo antes de morir. Pero lo extraño es que los sacramentos, la confesión y la comunión, no se les había otorgado a los indígenas, sino que hasta el año 1540. Y Tlatelolco no tenía parroquia, sino que hasta el año 1572. Entonces podemos notar bien sobre esta historia, este mito de la aparición de la Virgen Guadalupana a Juan Diego, que no hay nada de realidad, que los datos que arrojan son falsos. Incluso no hay ningún documento que avale desde el año 1531 hasta el año 1648, donde se pueda registrar absolutamente la existencia de Juan Diego. Es un personaje mitológico. Juan Diego no existió. Las apariciones no estuvieron. El supuesto milagro no existió. Incluso no hay ningún documento que avale sobre las apariciones
de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac a Juan Diego. No hay ningún escrito que avale esto. Del año 1531 al año 1648, que tenga absolutamente una veracidad sobre la existencia de Juan Diego y el supuesto milagro. No existe, no está. Entonces vemos todas las contradictorias que llega a haber sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Lo que sí nos damos cuenta que Hernán Cortés, a la conquista del pueblo mexica, él trajo la imagen de la Virgen de Guadalupe hallada en un río en España por un español, Gil Cordero. Esto había sido en el siglo XIII. Una Virgen guadalupana con un origen islámico, donde aquí en México le conocen como la madre de los mexicanos. Totalmente una historia falsa, totalmente una historia con una raíz islámica, totalmente una imagen islámica traída de España a este continente y principalmente a nuestro país. Así sustituyeron la diosa de Tonantzin, poniendo enseguida a la Virgen de Guadalupe. Así es como llegó esa imagen a nuestro país. Pero el tema de hoy que estamos viendo, vamos a analizarlo entonces ahora a la luz de la palabra, ya que en nuestro país miles de personas adoran a la Virgen de Guadalupe, diciendo que es la madre de Jesús o la madre de Dios. Primeramente vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1 al versículo 6. Dice de esta manera: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces ahora podemos verlo a través de la palabra de Dios, que Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece que el hombre levante imagen para adoración. Hoy en este día nos hemos dado cuenta la celebración que hacen a esta imagen. Cantidad y multitudes de personas dirigiéndose a aquel lugar para adorar a una virgen llamada Guadalupe. La Biblia nos enseña que esto es lo que Dios aborrece, que el hombre se levante para adorar las imágenes. En los mandamientos el Señor pide que solamente a Él debemos servir, solamente a Él debemos honrar. Pero si seguimos viendo la palabra de Dios, nos dice en Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y estableciendo tropiezo de maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo verdaderamente consultado por ellos? Démonos cuenta que Dios tiene algo contra en ese entonces su pueblo. El pueblo había tomado dioses en su corazón, lo que Dios estaba prohibiéndoles. Y Dios en sus mandamientos les estaba diciendo: no tendrás imágenes, no te harás imágenes, no consultarás, no adorarás, no honrarás. En el libro de Ezequiel Dios demanda a su pueblo: han puesto sus ídolos en sus corazones. ¿Acaso el hombre puede consultar a estos ídolos para acercarse a Dios? No se puede hacer. Se ha establecido el tropiezo de maldad delante de su rostro.
Dios no puede ser verdaderamente consultado por ellos. En el libro de Jeremías 33:3 dice: el Señor, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Dios requiere que nosotros nos acerquemos a Dios directamente y no a través de imágenes. Dios aborrece las imágenes. Dios no acepta el culto a los ídolos. En el libro de Jeremías 10:3-5 dice de esta manera: porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño de monte cortaron, obra de manos, con artífice, con anzuelo, con plata, con oro, lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman para que no se salga, con palma lo igualan y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no tienen poder de hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y no hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande en tu nombre, en fortaleza. Dios sigue hablando. Y Dios nos dice que el hombre no puede acercarse a través de las imágenes. No tienen poder. No tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Pero seguimos leyendo el libro de Jeremías, capítulo 10, en el versículo 14, dice, en el libro de Jeremías 10:14 dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncese de su bañadizo, avergüéncese de su trabajo de fundidor, porque mentira es la obra de fundición y no hay espíritu en ellos. Todo hombre se embrutece, es decir, todo hombre le falta la ciencia. La palabra embrutecerse es una mente que se trastorna, es una mente que se confunde. El hombre vive confundido con la mitología, con los ídolos de otras naciones, y la gente va siguiendo esto. Dios es lo que prohíbe y nos enseña que vivamos una vida acercándonos únicamente al Dios vivo y verdadero. El hombre se embrutece, su mente se trastorna, su mente se confunde, y es como la gente vive, confundida, con las mitologías que se levantan para el hombre, con los dioses vanos que se levantan para que la gente le adore. El hombre vive confundido y hace pensar que esto es para poder acercarse a Dios. De ninguna manera. La Biblia nos enseña que si nos queremos acercar a Dios es únicamente a través de Jesucristo. Clama a mí y yo te responderé. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy podemos conocer entonces la historia sobre el mito de la Virgen de Guadalupe, un ídolo con tendencia islámica, traído por los españoles en la conquista para los mexicas, y ahora multitudes de gente adorándole y sirviéndole, conociéndole como la Madre de Dios, una contradicción bíblica, haciéndola llamar la Madre de Dios, la Virgen María, la Virgen Guadalupana. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y nos damos cuenta sobre la Madre de Jesús, no fue Guadalupe, sino que en hebreo fue llamada Miriam. Este es el nombre original, Miriam, ya que en el griego fue traducido como María, fue la Virgen Miriam. Entonces, lo que la gente conoce, adora, está muy lejos de la palabra de Dios. ¿Qué es todo esto? Esto es un engaño de Satanás. Dios quiere abrirnos la venda y quiere quitarnos la venda de los ojos y que miremos la luz verdadera. Te invito que te acerques a Jesucristo, que busques la verdad, que busquemos el único camino que lleva a la vida, y este es en Jesucristo. Espero que este mensaje pueda quedar en tu corazón y deseo para todos ustedes, Dios les bendiga.